Perfecto, gracias. Adelante, chiquillos. ¿Quieres comenzar tú, Belén, o parto yo? Dale, Álvaro. Bueno, primero saludarlos a todos, todas, todes. Mai compuche, compu peñi pulamien, compu chilcatufe, compu cotaupe, molepale ufachanto, topachi chitawin, topachi taller meu, que Álvaro Calfuco y Gutiérrez Piñón, Santiago Tugun, ka Fauple Milén, Kuzauken, Oficina de Equidad e Inclusión meu, Fei Kutawe, Ka Femichi Chilcatón, Universidad de Chile meu, de ahí, literatura, Piñei Tañi Chilcatón, Café y Olini Compañ, Belén, Fei Pentucuay, Peulap. Hola a todas, todos, todes, todos los que vinieron acá a esta reunión. Mi nombre es Álvaro Calfuco Gutiérrez, soy de Santiago, vivo acá. Trabajo en la Oficina de Equidad e Inclusión de la universidad y estudié también en esta universidad literatura. Esa es una pequeña, corta presentación y quiero darle ahora la palabra a Belén para que se presente mientras proyecto un par de diapositivas que queremos mostrarles. Hola a todos, soy Belén, soy estudiante de 5º año de la carrera de Antropología en FACSO, Antropología Social. Estoy como en calidad de estudiante en práctica en la Oficina de Equidad e Inclusión en el área de interculturalidad. Y junto a Álvaro hoy día les vamos a compartir un taller sobre las diversidades culturales ante el espejo que le pusimos. Y originalmente iba a estar presente Griselda y se excusa de no haber podido venir. Eso. Muchas gracias por estar aquí. Sí, Griselda tuvo una situación de último momento y nos pidió que nos hiciéramos cargo de esta situación, que ya no iba a poder estar presente. Pero estuvo trabajando acá con nosotros y parte de sus reflexiones también están aquí presentes. ¿Vale? Bueno, acabamos de presentarnos y tenemos esta idea de el espejo, ¿no? Presentada acá. Cuando hablamos del espejo estamos hablando de, o la forma en que lo queremos plantear es la imagen que vemos cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y lo que nosotros vemos es ese reflejo, ¿no? Sin embargo, hay distintas formas de comprender ese reflejo y hay distintas formas de expresarlo, ¿no? A través del espejo no solo me veo a mí, sino que también puedo ver a los otros que están al lado mío, por ejemplo. ¿Y cómo me planteo yo con respecto a esa gente? Ahora, en este momento, yo me presenté por mi nombre, por el lugar desde el que provengo, por aquello que estudié y aquello en que trabajo, que son un montón de elementos que conforman parte de lo que soy, ¿no? Pero eso siempre es algo que yo decido decir, ¿no? Y una forma en que decido plantearlo. Por ejemplo, hay gente que no considera necesario decir de dónde nació o en dónde vive, porque su forma de entenderse es solo mediante su trabajo, su ocupación. Por ejemplo, para mí, desde mi cultura, como mapuche, sí es importante mencionarlo, por ejemplo. Y sin embargo, tampoco son las únicas formas de plantearlo, ¿no? Belén nos traía un ejemplo con respecto a otra forma de presentarse, con respecto sobre todo a la descripción de uno. Sí, bueno, en este taller queremos problematizar sobre cómo definimos cuáles son los aspectos con los que nos queremos representar y, y eso sin duda tiene que ver también con el uso de nuestros sentidos, que también son parte de la diversidad. Y yo quisiera presentarme también desde decir que soy Belén, soy morena, mestiza, soy bajita, soy joven, tengo los ojos oscuros, tengo el cabello
que pasa de mis hombros. Soy delgada, soy menuda, y estas descripciones en función de cómo otras personas también a través de otros sentidos nos perciben o no nos perciben. Y la idea es que también podamos cuestionar esas categorías que tenemos siempre de poder clasificar o definir a otras personas. También pensando en cómo cuando hablamos de las diversidades, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cómo también nosotros podemos ser clasificados por ellos desde los sentidos, desde nuestros tonos de voz, como para ellos sí es relevante decir, hay personas que tienen un tono de voz más agradable que otras, para mí que tengo un implante coclear, por ejemplo, o hay personas que tienen una forma de modular que a mí me permite comprenderlas mejor, o etcétera, como el uso de otras formas a las que no son siempre las visualmente predominantes, como esas otras formas también nos permiten describirnos, presentarnos y empezar a trabajar con muchos estereotipos y sesgos que tenemos al utilizar siempre como la misma forma de entender a los otros o tomando siempre los mismos aspectos de las otras personas que vamos conociendo. Sí, creo que eso es parte de las cosas que hay que problematizar. Nosotros, de hecho, utilizamos una metáfora visual, ¿no? La de la visión, la del reflejo. Sin embargo, definitivamente esto tiene muchas aristas, ¿no? La identidad y cómo uno se percibe, sin duda es un tema más complejo que solo abordarlo desde lo cultural, ¿no? Tenemos reflexiones sobre todo en esa área, pero queremos también mencionar que esto es una dinámica de taller, ¿no? No traemos mucho material para mostrarles precisamente porque queremos que esto sea una conversación, ¿no? Queremos saber su opinión con respecto a muchas cosas. Por lo mismo, y de antemano, antes de continuar, quiero mencionar que si en algún momento tienen alguna acotación, alguna idea, alguna experiencia, eh, algún elemento que pueda contribuir o que les parezca que pueda hacer de este taller algo mucho más fructífero, por favor realícenlo. Escríbanlo en el chat si les parece necesario, nosotros lo leemos en voz alta, o están invitados a utilizar su micrófono en caso de tenerlo habilitado, ¿ya? Eso por una parte. De nuevo, insisto, aquí quisimos dejar de todas formas a Griselda mencionada debido a que trabajó con nosotros en esto, pero le salió una reunión de último momento, ¿ya? Por otro lado, y en concordancia con lo que decía Belén, aquí pusimos una imagen, ¿no? Una imagen de retazos de un rostro, ¿no? Que conforman finalmente parte de lo que podría ser un reflejo y están unidos, por ejemplo, a lo que a mí me parece ser un hilo y están cosidos, ¿no? Y eso nos puede llevar a pensar en distintas cosas y por eso seleccionamos esa imagen, ¿no? Uno también puede ver qué fragmentos quiere mostrar, qué fragmentos quiere unir o qué quiere resaltar, ¿no? Y ese tipo de reflexiones que queremos hacer y queremos que se problematicen hoy. Sobre todo partiendo, insisto, con un tema cultural. Por lo mismo quiero traerles esta cita, ¿ya? Como contexto, esto se trata de un libro, está dicho por un personaje del libro, ¿no? De la aritmética del amor, una novela de costumbres de el escritor chileno del siglo XIX, Alberto Lesgana. Hasta hace poco, creo que en este momento ya no, pero hasta hace poco todavía era parte del plan educativo del ministerio. Al menos Martín Rivas, que puede sonar aritmética del amor, creo que es algo que no, no por lo general no se lee. Y uno de los personajes menciona esto, ¿no? Aprovecho de hacer la acotación. Si alguien sabe cómo agrandar esto un poco más, yo la verdad no lo manejo. Para que no se vea esto al lado y no incomode. Álvaro, arriba hay unos comandos después del porcentaje de zoom. Es. Okay. Ah, no me lo permite. El más, bueno, si no me equivoco, el que puede aumentar. Sí, o F11. Aprieta F11 para que esté en pantalla completa. ¿Me sale igual esto al lado? ¿A ustedes les sale?
Sí. Sí, sale. Creo que Si quieres no. eliminarlo, tienes que presionar el botón de la izquierda, de arriba. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Yo, la verdad, pese a ser joven, entre comillas, no me manejo con la tecnología. Así que muchas gracias por la acotación. Bien, de vuelta a la frase que les mencionaba, quizás algunos ya la habrán leído en este momento. La leo, ¿no? Y bien que muchos pretendan que no es la ilustración ni brillo intelectual lo que esas familias nobles se han encargado de perpetuar, hablando en el contexto, la novela de cuando se eliminaron los títulos nobiliarios en Chile, ¿no? Repito entonces, muchos pretenden que no es la ilustración y brillo intelectual lo que esas familias nobles se han encargado de perpetuar. Puede a los tales respondérseles que en cambio han conservado la pureza de la raza, lo que es una base de progreso en todo país sensato, y van transmitiendo también a sus herederos la blancura del cutis, sin la cual cualquiera podría tomarnos por verdaderos indios, sin que nos quedase el derecho de ofendernos por tan insultante equivocación. Dejo el micrófono abierto si quieren comentarlo. No sé qué les parece, no sé qué piensan, no sé si les genera dudas, no sé si lo encajonan de inmediato en algo, pero lo proponemos como, y este es el motivo por el que queremos mostrar esta frase. Alberto Lesgana es una persona que está escribiendo en la fundación de la República de Chile, ¿no? En ese contexto. Chile es una república muy joven cuando él está escribiendo esto, ¿no? Una república en donde recién se han eliminado los títulos nobiliarios, ¿no? Esa es una medida que tomó Bernardo Higgins, ¿no? Entonces, esto es parte de la fundación de lo que nosotros entendemos como país, y a pesar de que quizás estos mismos conceptos no se utilizan, están permeados dentro de lo que entendemos como la identidad chilena, ¿no? No sé si a ustedes les ha parecido o han encontrado el comentario de que los chilenos se creen blancos, ¿no? O de que los chilenos creen que son menos morenos que el resto de Latinoamérica, ¿no? Por no decir blancos. Frases como el jaguar de Latinoamérica, frases como la Inglaterra de Latinoamérica, tienen que ver con esto. Nos sentimos orgullosos de ser un poco, se escucha, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Te escuchamos, Maximiliano. Y nos sentimos realmente orgullosos de ser un país como un poco más serio, un poco más parco en relación por ejemplo, los países más tropicales, Venezuela, Colombia, y llega un vecino a poner bachata y nos incomoda, nos molesta, ¿no? Lo sentimos como algo rasca, por decirlo de una forma así, no peyorativa, ¿no? En el fondo, lo que uno va escuchando en el relato. Lo mismo muchas veces hasta con el folclore. Me hace un poco sentido la frase desde mi interés. Yo, bueno, estoy bastante interesado en los temas ambientales, ¿ya? Y me hace sentido un poco en el derecho a propiedad y cómo la propiedad del medio ambiente a través del extractivismo, ¿no es cierto?, se va pronunciando como un elemento de algunas clases o de élite, ¿no es cierto? Y en el fondo se va despojando al pueblo de ese derecho a gozar, ¿no es cierto?, del ciclo natural de los recursos naturales. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las grandes compañías, las grandes poderes, ¿no es cierto?, tanto en el tema pesquero, en el tema minero, en el tema forestal. Entonces, como que se va replicando un poco el modelo, no se ha cambiado tanto, no sé, como quizá se plantea en la frase. Sí, y en base a lo que mencionas, por ejemplo, que hablas de procesos industriales, ¿no? de explotación de lo que se ha llamado recursos naturales durante mucho tiempo, está marcado también en lo que hablamos bajo la idea de progreso, ¿no? Y en la fundación del país tenemos una persona que está hablando de la pureza de la raza como una base del progreso en un país sensato, ¿no? También con esta idea de que Chile es un país serio, Chile es un país que no, como que el chileno no baila, el chileno no tiene mucho carnaval, el chileno como que, ¿no? Y además es medio blanco, ¿no? A mí me hace sentido lo que acotas, ¿no? Sobre todo con esta idea del derecho y de lo que a uno le es propio, ¿no?
En ese sentido, quizás jugando con la palabra, podríamos decir que ellos sienten como algo impropio que los llamaran indios, ¿no? En este momento a nivel discursivo, ¿no? En Chile. No sé si te hace sentido esa idea, Maximiliano. Claro, o incluso no se da respuesta a algunas demandas sociales que están existentes, o sea, es como derroto salir a protestar, derroto, o de comunista directamente. No sé. Sí, aquí decía María Paulina Castro Torres que le gustaría hablar en este momento, que al parecer no todos pueden levantar la mano o puede ser un problema allí. De todas formas, yo voy a estar pendiente al chat para poder pasar las manos. No debería ser problema en adelante. Es que yo soy co-host, entonces no puedo levantar la mano, entonces fue por eso. Bueno, primero agradecer el taller, que sea un espacio como conversación. No es fácil encontrar al interior de la universidad espacios donde uno pueda hablar, dar una discusión más de cuestiones raciales, de discriminación racial en general. Uno tiene que buscarlos, ¿ya? Entonces, gracias por darnos la oportunidad. Yo me aproximé a este tema yendo a estudiar fuera. Yo era bastante ignorante, pero tuve la oportunidad de formarme estando en Brasil, porque allá me encontré muy fuerte, son muy fuertes las jerarquías raciales allá. Entonces, inevitablemente en la vida cotidiana me jerarquizaron. Dependiendo con quién hablara, yo era blanca con cara de india o era india. Esa era la jerarquía en la cual me moví. Entonces, ese es hecho, y también haber tenido contacto, especialmente trabajando cuestiones de acceso universitario, la implementación de cuotas étnico-raciales en la universidad. También tuve la oportunidad de formarme con el movimiento negro en cuestiones más específicas. Pero fíjense que supuso una actitud como súper activa. Ya yo no fui formada para eso, yo estudié acá en la Chile, no conocía de esos temas, trabajando incluso en temas de inclusión era ignorante. Entonces hay una necesidad de formarnos, porque no es desde el sentido común que uno aborda estas cuestiones, sino que hay una larga tradición de intelectuales que han venido trabajando estas cuestiones. Entonces yo agradezco que ustedes quieran hacer el taller, porque ustedes manejan mucho más elementos, en particular cuando propusieron este texto que aparece acá. Yo recordé inmediatamente la impresión negativa que me produjo el ver pasajes claramente racistas en el discurso de fundación de la Universidad de Chile, en el discurso de instalación de la Universidad de Chile por parte de Andrés Bello. Entonces, ese es un discurso sumamente estudiado, ¿ya? Y no siempre, y quizás hasta ahora, no ha sido visualizado también desde el punto de vista racial, cómo vino a instalar también determinadas relaciones con fundamento racial, cómo se refiere, por ejemplo, en ese discurso Andrés Bello a Europa en relación a África. Ya, yo les invito a revisar el discurso esta vez, buscando cómo se posiciona racialmente Andrés Bello. Y bueno, y en la discusión de la fundación no solamente de los estados nacionales, sino de las universidades en América Latina, está discutido el hecho de que fue universidad blanca, ¿ya? No era universidad sino para esa élite. Entonces, y por supuesto con un componente súper importante de identificación de los criollos y de los mestizos con las personas blancas, ¿ya? Que ese es uno de los mecanismos básicos de funcionamiento del racismo. Entonces, muy provocador este pasaje. Yo creo que hay mucho que discutir, no solo de nuestro estado en Chile, sino que también de nuestra universidad. Sí, sin duda. A continuación le voy a dar la palabra a Doris, pero me gustaría agregar, además, que tenemos esa idea de una cierta visión de la Universidad de Chile, que sin duda es uno de los aspectos que se trabaja adentro. Podemos verlo en el trabajo de académicos, ¿no? Y en propuestas y en ciertos avances a futuro que hay a nivel de políticas universitarias, y sin embargo, no olvidamos, por ejemplo, que en su época Andrés Bello fue una persona profundamente conservadora, ¿no? Incluso en su juventud partidario de las monarquías, de crear monarquías latinoamericanas, por ejemplo, algo que hoy en día nos parecería insensato, ¿no? Sin embargo,
eso es lo que funda un espacio como la Universidad de Chile, y enmarcado además en la fundación de los estados nacionales, en este caso la República de Chile, ¿no? Sin duda la experiencia, o verlo en perspectiva con el trabajo en otro país latinoamericano, nos da más luces sobre eso, ¿no? Además, un país como Brasil, en donde el nivel de afrodescendientes en comparación, al menos es mucho más evidente, ¿no? También en Chile está esa idea de que aquí no habían negros, ¿no? Y incluso he escuchado muchas veces que en Chile no hay racismo, pero no porque, no pensando en pueblos indígenas, no pensando en, sino en Chile no hay racismo porque en Chile no hay negros, porque entonces, ¿por qué habría racismo si no hay negros? Y son cosas de la cotidianidad. Yo he escuchado más de alguna vez, ¿no? Y he escuchado incluso a niveles oficiales en ciertas instituciones. Tenía la palabra Doris y luego le daría la palabra a Belén para no, no postergar más a Doris. Mari Lamien Inche Doris Ojeda, coordinadora de formación integral de la Facultad de Ciencias Sociales. Cortito, yo creo que porque quiero que hablen más los estudiantes, no nosotros, pues igual nosotros tenemos mucho que aprender, porque yo vengo de Chiracahuín o de Osorno, de Río Bueno, mi abuela una ñaña evangelizada de la cordillera del Cauye, entonces por historias familiares, digamos, y adopción me vinculé con mi linaje mucho posteriormente cuando era adolescente, pero estudié y viví en una ciudad muy racista como Osorno, donde efectivamente lo indígena, ojalá no apareciera por ningún lado en tu apellido ni en tu rostro, y que ojalá te pareciera, ojalá tu apellido un poquito alemán, un poquito árabe, ¿cachai? Porque el racismo además en Chile opera de una manera bien extraña, o sea, somos racistas para los pueblos latinoamericanos, para todos aquellos afrodescendientes, pero para los europeos no somos racistas. Y la gente busca como de repente en su árbol genealógico algún atisbo de español, europeo que vino desde el inicio, pero no olvidemos que nosotros somos un mestizaje parido desde la violación de esos colonialistas que vinieron desde el inicio. Entonces, nuestra sociedad está fundada como Latinoamérica, en una violación y en una violencia tremenda. Por eso es que yo creo que las instituciones, que los autores que nos enseñan en el colegio, que en el colegio se reproduce el racismo y entre otras cosas, por lo tanto creo que es una reflexión que hoy día como universidad me alegra, me llena el corazón y el espíritu de que empecemos a mirarnos entre todos y empecemos a cuestionarnos esas categorías con las que hemos sido socializados, que es lo más complejo de todo. O sea, no solamente nos tenemos que, comillas, desconstruir en términos del patriarcado, también nos tenemos que desconstruir en términos del racismo. Eso por ahora. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Le doy al tiro la palabra a Belén, que probablemente va a comentar sobre lo mismo también. Sí, agradecida de las intervenciones y me quería referir un poco a lo que planteaba Maximiliano sobre esta idea del progreso que depreda la naturaleza, que son ideas que tienen que ver con un modelo económico, pero también tienen que ver con algunas otras creencias que tenemos como sociedad. Al menos en antropología se estudia mucho cómo esta distinción entre la naturaleza y la cultura. Y se ha visto que, por ejemplo, algunas ideas, por ejemplo, de creencias religiosas como las judeocristianas, que ponen en el centro de, por ejemplo, de la creación al ser humano y que es como alguien que está a cargo de dominar a la naturaleza, son ideas que también se sostienen en esta relación que a veces terminan justificando, que no necesariamente quiere tener esa intencionalidad, pero que genera un poco esta idea de que el ser humano está como separado de la naturaleza o que es superior a la naturaleza o que puede controlarla a su antojo porque está al servicio del ser humano.
Y cuando se genera este momento colonial de la invasión europea y llegan acá los colonos y encuentran que hay gente viviendo acá, tiene la discusión de si son seres humanos o no las personas que encuentran acá. No saben si bautizarlos, creen que está bien esclavizarlos, pero también tienen toda esta discusión, ¿serán animales o serán personas? Y eso se mantiene, ¿no? Esa diferencia entre pensar que la naturaleza está al servicio de, y de considerar que también como muchas personas de pueblo indígena o que estaban acá en ese momento, son consideradas como más naturaleza, como más relegadas, ¿no? Y que tienen que por lo tanto estar secundarias y al servicio de alguien que está como más en el centro. Entonces, eso como algunas ideas en función de la discusión del progreso. Y a propósito de lo que comentaba Doris, también la profesora María Emilia Tillú, que trabaja harto el tema de migraciones, ella sostiene que cuando nosotros nos enfrentamos a personas de países como Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, nosotros los vemos a ellos, o sea, el problema no es que uno sea xenofóbico, ¿no? Que no quiera como gente de otros países, porque si viene alguien de Alemania, de Francia, Italia, como que no hay xenofobia. Y el problema es, claro, es cuando alguien viene de un país que es más pobre. Entonces el problema es como de clase social, el problema de pobreza. A nosotros no nos molesta cuando alguien viene de Brasil, ¿cierto? O de Argentina, por ejemplo, que es un país que nos queda al lado, pero porque consideramos que es un país que, no sé, en términos de raza o de clase, está como más a la par con nosotros. Pero si viene alguien de Guatemala, de Haití, de El Salvador, de todos estos países de Centroamérica y generamos después estos estereotipos, ¿no? De que nos molesta su música, porque nos vamos sumando como que ya nos molesta algo que es antes, que es que vienen de países más pobres que el nuestro. Entonces está esta idea de que vienen a quitar lo que nos pertenece y ahí se profundiza esa idea de que voy a buscar también todos los elementos culturales que a ellos los caracterizan para hacer que me moleste como ese conjunto y que se vea como un problema de que me choca la cultura, pero sobre todo un problema de que me molesta su pobreza, porque hay culturas muy distintas a la nuestra que no nos molestan tanto, porque no las vemos como tan pobres, entonces, o por el color y todo eso. Entonces creo que son discusiones todavía muy relevantes. Y este texto es de 1800, no sé, no veo la fecha, pero claro, ese colonialismo también se 60, perpetúa en 1860. 1860 y todavía, no sé, 150 años más tarde seguimos teniendo como ese colonialismo interno, pues internalizado. Eso De quería... hecho, en la línea de lo que dices, 3 años después comenzó la ocupación de la Araucanía, ¿no? Llamada pacificación, un término medio hoy en día sería ocupación. Yo hablo derechamente de invasión, ¿no? Y de ruptura de tratados. Y está dentro de estas discusiones. Quizás podríamos haber puesto a Vicuña Maquena, ¿no? Siendo de Lenda Arauco Est, ¿no? Citando la destrucción de Cartago, ¿no? Diciendo que es el progreso de la nación, que eso tiene que ser eliminado hasta la raíz, ¿no? Pero estamos hablando ahora de una figura que además, y eso es el motivo por el que a mí me interesa plantearlo, ¿no? Una figura que no nos parece tan política, no es un escritor, sí, la escritura es bonita, ¿no? Es una novela romántica además. Eso no es así, ¿no? Eso está presente allí, del mismo modo que está presente en la universidad, que está presente en la fundación de estas instituciones, ¿no? Horacio, por favor. Sí, gracias Álvaro. No, solo quería sintetizar un poco lo que estamos hablando porque ingresaron nuevas personas. Estamos discutiendo en torno a lo actual que nos parece esta frase del 1800 y en torno al racismo que implica estos conceptos que están destacados, ¿no? Sobre la pureza de la raza, la blancura y cómo se asocia al progreso. Y quería también aportar un elemento que esta frase, de acuerdo al año que ustedes plantean, es justo durante el proceso en donde el Estado hizo todo un plan de inmigración de alemanes en el sur de Chile, que hoy turísticamente vemos como la arquitectura ahí queda, que de repente nos impresiona, pero también hay un proceso muy asociado a lo que plantea esta frase, ¿no? De el blanqueamiento racial asociado al progreso, y que es súper violento, ¿sí? Eh, entonces también no solo está en el plano de la idea, sino que el Estado tomó esta idea y la concretó en este proceso migratorio.
Y aún más, sobre esa misma línea, hay distinción respecto de lo europeo y de lo blanco, ¿no? Porque no se trajeron franceses, no se trajeron españoles, ¿no? Se trajeron alemanes, ¿no? Particularmente alemanes entre otros países, pero con mucho foco en Alemania, ¿no? En una época en donde bueno, la antesala de lo que luego va a ser lo que conocemos actualmente como el supremacismo racial, que no es más cosa que una reelaboración política de estas ideas, ¿no? Con respecto de la raza, ¿no? Y son por así decirlo, estirpe, ¿no? Esa cepa de la blancura la que se quiere implantar acá, ¿no? Bueno, borramos, sacamos, reducimos, ¿no? Parte de las que hoy día llamamos love, que son comunidades, en esa época se le llamaban reducciones, ¿no? Y le damos esa tierra a la gente que es productiva, ¿no? A la raza que se iba a poblar este país, ¿no? Y ojalá que se mezclen harto y démosle todas las facilidades. Eso era el discurso de la época. Sí, yo solo quería complementar que como que creo que un ejemplo muy gráfico de esto es esta médica del Hospital San Juan de Dios de los Andes, algo así se llamaba, que se puso como una mascarilla negra en la cara para decir aquí, tratando de parecer haitiana para que me den un bono, que salió la semana pasada, no sé, y subió esa foto a redes sociales, ¿no? Y ese tipo de demostraciones de racismo han sido muy utilizadas desde tiempos antiguos, eso de pintarse la cara de negro para aparecer, es algo muy utilizado desde antes. Blackface se llama en Estados Unidos, que se ocupó mucho durante una época de racismo, del Ku Klux Klan, qué sé yo, y ver que eso se replica ahora de manera muy gratuita, innecesaria, por parte de personas que tienen un rango, ¿no? Dentro de un hospital, sabiendo lo que significa eso en un contexto como este, también de pandemia y todo, da para pensar. Así es, así es. No sé si hay más acotación al respecto, otras impresiones con respecto de la cita que aquí planteamos, ¿no? Sí, y a lo mejor como para redondear un poco, no sé, entonces, yo llego y me salto la fila, no, no respeto mucho, pero bueno, un poco lo que observo y lo que converso acá, yo pertenezco a Cauquenes, no sé si ustedes ubican Cauquenes, que es la séptima región, eh, Cordillera de la Costa. Estamos un poco invadidos por las forestales, como es desde la séptima hacia el sur, ¿no es cierto? Entonces, también hacer a lo mejor la reflexión de cómo se hace hoy en día el tema del traspaso del conocimiento, que me encuentro en el sector donde yo trabajo, no trabajo, es donde me lleva, ¿no es cierto?, la labor, la motivación, ¿no es cierto?, de ecológica y la motivación ambiental, con un sector rural que se llama Coronel de Maule, que es un pueblito pequeñito que también está invadido, ¿no es cierto?, por el tema forestal y el tema de los vinos, y generalmente llegan no sé, los institutos de formación, que se el INDAP, y todas esas agrupaciones con un conocimiento desde afuera. Y hay un conocimiento ancestral ahí, porque la comunidad de allá son principalmente apicultores, ¿ya? Entonces el conocimiento de allá se invalida mucho, o se tiende a invalidar. Y eso también pasa a ser en parte como una colonización del conocimiento o de los técnicos, ¿no es cierto?, de los estudios formales, digamos, en contra, ¿no es cierto?, del conocimiento ancestral, campesino de muchos años, ¿no es cierto?, de una trayectoria súper importante, que sea mucho más fuerte, ¿no es cierto?, en el sur con las comunidades, ¿no es cierto?, mapuche o yo sé, ¿no es cierto?, dependiendo del territorio. Pero acá se evidencia, ¿no es cierto?, y es lo que surge de las conversaciones con las personas de allá de la zona. Y la presencia, la imposición, ¿no es cierto?, de estas grandes eh, destrucciones ambientales, ¿no es cierto?, va también generando un daño importante en ese tipo de actividades. En el fondo, es, ¿no es cierto?,
la riqueza que tienen las personas. Eso tratamos de rescatarlo, de hecho tratamos siempre nosotros de generar acá en la zona conversatorio y instancias que se aborde de esa práctica, de escuchar realmente nosotros el oficio de las personas y rescatar nosotros esa tradición de las personas. Hacía la reflexión de repente cuando aparecen los programas de televisión y visitan, no sé, a la tejedora, al que hace miel o qué sea, y tienden generalmente a presentar una caricatura desde la visión urbana que turistea, ¿no es cierto?, en la realidad local, en vez de escuchar, enriquecerse, ¿no es cierto?, de lo que puede presentar la realidad local y lo que nos puede entregar. Yo ocupo calcetines de lana de la zona y son lo mejor. Y aquí hay un vino hermoso que es el vino de uva país, que es la uvita chica, ¿no es cierto?, que es de secano, que no requiere riego, que no seca los ríos, no, que no genera daño. Y eso compartir un poco, ¿no es cierto?, que ahí también hay una cierta colonización, hay una cierta imposición que dan los organismos gubernamentales, ¿no es cierto?, respecto a la riqueza de un contexto de persona o un contexto ambiental también. Claro, claro, eso es lo que se ha llamado académicamente colonialismo interno, ¿no? Esa idea de que el colonialismo necesariamente es una potencia exterior que toma posesión de otra tierra. Sin embargo, dentro de un mismo país también existen formas de colonialismo, ¿no? Incluso hay quienes destacan, bueno, España, Inglaterra, Francia se colonizaron interiormente también, no solo hacia afuera, ¿no? Y eso implica que las diversidades culturales dentro del mismo territorio que llamaríamos el centro, ¿no?, la metrópoli, etcétera, también sufren de este proceso, ¿no?, que es un poco lo que luego sucede acá también. Maestra tenía la mano levantada, por favor. Sí, igual como experiencia, yo estudio pedagogía en educación parvularia y hay algo que se ve que a veces pasa muy como piolamente, que nadie lo toma, pero cuando uno lo empieza como a observar más, es súper complejo en los jardines ver que a los bebés, sobre todo como en sala cuna, que son, claro, como más blancos, como que responden a este como ideal de lo que sería como el ser chileno, literal también pasan más tiempo en brazos, en los que tienen más atención frente a bebés que, no sé, que son más morenos, morenas, que no responden como al estereotipo, lo mismo, como que se quiere ser chileno, como de despojarnos de la misma como identidad del país. Y también pasa mucho como con bebés que son chilenos o chilenas, pero que sus familias provienen de Haití, y hay como, es súper duro verlo al interior, y que desde los 6 meses, 8 meses, ya son como, viven el racismo desde una institución educativa que se supone que no deberían estar ahí adentro, como a mí me pasó mucho en una práctica que tuve, que claro, era una sala cuna y la bebé que era de mamá haitiana y papá haitiano no se le pescaba, se le trataba mal, eran cuidados súper distintos a los que recibían bebés que eran como chilenos, y también como comentarios que hay sobre las familias, como el estigma que hay desde la sala cuna, lo encuentro que es súper violento, y que marca también de cómo va a ser desgraciadamente toda la parte como escolar en Chile, como que hay algo que aún no se toma el peso de acciones que a veces son tan mínimas, como de cuántas horas pasa un bebé como en manos versus otro, que de parte como de acciones de las educadoras. Eso lo quería como resaltar, porque a mí por lo menos me preocupa mucho como que pase. Sí, sí, sin duda. Yo, por ejemplo, tenía total desconocimiento sobre esa situación, nunca me lo había cuestionado. No tengo cerca, en mi círculo cercano, muchos bebés, entonces no le había dado una vuelta al respecto, y pienso que además, y agradezco ese tipo de intervención que me saca completamente de lo que pensaba que me iban a contar, porque es un taller, ¿no? Y es para que sucedan esas cosas, ¿no? Para juntar y aunar esas experiencias y estas perspectivas, ¿no? Nunca me lo había cuestionado y me sorprende, ¿no?
Nunca había pensado la cantidad de horas en brazo que pasa un niño por tener un color de piel distinto. Y es fuerte plantearlo así. Me dejó perplejo. Bien, si no hay más intervenciones, quisiera mencionar entonces que traemos esta frase pensando en esto, ¿no? En esa idea de chileno y en cómo esto permea hasta el día de hoy. Y hemos visto varios ejemplos, ¿no? Sin embargo, a partir de esto, también es necesario realizar otras reflexiones, ¿no? O plantearlos de otra perspectiva. Y ahí es donde le daría la palabra a Belén. Sí, bueno, queríamos plantear estas preguntas abiertas pensando en cómo nos reconocemos a nosotros mismos, pensando en que también a veces, sin querer, consideramos, por ejemplo, que nuestro color de piel es más claro de lo que es realmente. Eso se evidencia, por ejemplo, cuando se hacen avatar en Facebook, cuando alguien se dibuja a sí mismo y pone como un monito de caricatura y hay varios colores de piel que mostrar. Y en general como que las personas, o lo menos lo que yo puedo ver, es que uno tiende como a blanquearse, ¿no? Como en WhatsApp, cuando salen los deditos, uno tiende a poner como que hay una tendencia como a que lo más claro es mejor o no, o si somos tan conscientes de esas cosas que nos pasan, que son como muy intuitivas, pero que tienen por detrás una historia de colonización y racismo que también está internalizado de alguna manera en lo que hacemos. Y por eso queríamos cuestionarnos también cómo nos reconocemos a nosotros mismos y desde qué categorías nos vamos a decir que vamos a considerar relevantes versus otras categorías que también podemos tener, cómo nos presentamos, cómo nos queremos que los demás nos vean. También lo queremos cuestionar en el contexto académico, que a veces ese currículum es como la carta de presentación versus otros aspectos que también son relevantes para que nos presentemos o que consideremos en nuestra forma de plantearnos con los demás. También en el sentido de que a veces sentimos que nos presentamos como personas, como individualidades, y otras veces nos presentamos como parte de un colectivo o como parte de una sociedad o de algo mayor, como sujetos, como estar sujetos a algo más. Y cómo nos podemos ir haciendo conscientes de ese reconocernos también desde los grupos o desde donde venimos. Creemos que también esto es relevante porque precisamente la Oficina de Equidad e Inclusión trabaja con estudiantes que pertenecen a las diversidades en la universidad, y el aumento de la matrícula ha generado que, por ejemplo, haya, no sé, 80, 100 estudiantes en una sala y que se trate de homogeneizar a esa masa en una clase, que los profesores ya no puedan aprenderse los nombres de todos los estudiantes, saber quiénes son de género fluido, quiénes pertenecen a pueblos indígenas, quiénes son migrantes, cuáles son sus historias, quiénes tienen más dificultades económicas que otros, quiénes son madres, quiénes son padres, etcétera. Porque esa homogeneización también tiene efectos en la formación o en la comunidad educativa a la que pertenecemos. También cómo nos relacionamos con quienes percibimos o reconocemos diferentes y cómo planteamos esas curiosidades que a veces tenemos con la diferencia, cómo podemos desde la curiosidad también conocer, pero no ofender o no imponerse, o etcétera, cómo sea esa relación. ¿Y qué diversidades me parecen más significativas de las personas que son diferentes a mí? Son preguntas abiertas, como ampliadas a las reflexiones que queramos tener, así que les invito a decirnos qué piensan de esto, como parte de una comunidad educativa que también tiene harto que trabajar en temas de diversidades en general. No sé si hay alguna de estas preguntas que le resuena o le hace pensar con respecto a eso. Al menos nosotros, por ejemplo, hace poco realizamos la bienvenida a los estudiantes de los mechones indígenas y propusimos como actividad presentarnos desde la idea de Pentucún, ¿no? O lo más similar posible al Pentucún, que es una presentación formal en Mapudungun, ¿no? En la cultura mapuche, en donde
yo me presento no solo por mi nombre y por lo que hago, sino quién es mi familia, de dónde provengo, ¿no? Esos son elementos, en este caso, en este ejemplo particular, constitutivos de cómo me reconozco a mí mismo, ¿no? Y dentro de esa instancia, sí, mucha gente dice, es que eso no es, al menos a mí, y cómo lo he visto en mi vida, no me había parecido importante, ¿no? Y yo siempre decía, muchos testimonios decían, soy de la Universidad de Chile, no trabajo en esto, no es que esté mal, ¿no? Pero no tiene por qué ser la única forma. Entonces, soy una persona, soy parte de un colectivo, soy parte de una sociedad, ¿no? No sé, ¿les genera algún cuestionamiento? ¿Les genera alguna duda? ¿Tienen alguna otra forma de verlo? Sí, yo Finalmente, quería... parte de todo esto es, termino de inmediato la Ujú. idea. Solemos pensar que para solucionar el tema de la discriminación, tenemos que considerar a todos como iguales, ¿no? No, pero si todos somos iguales, cuando en verdad tenemos que considerar que todos somos distintos y que eso es lo que está bien, ¿no? Y que eso es lo que es normal, ¿no? Y que hayan formas distintas de comprenderse y relacionarse, ¿no? Y de presentarse y entenderse, ¿no? No sé si le hace sentido, Belén, cedo la... Sí, como también decir que a veces estas preguntas suenan muy amplias, pero por ejemplo, en concreto para la bienvenida indígena se invitó a los estudiantes y a sus familias. Y en el grupo al menos que yo estuve moderando, había una abuela con su nieto mapuche y ella planteaba lo orgullosa que estaba de poder estar en una universidad donde se reconociera eso como un motivo de orgullo y que no tuviera que por fin esconder algo que tanto momento de su vida ella tuvo que esconder, como su lengua, su identidad, o que no fuera reconocido, simplemente no hablemos de eso. Entonces, en esta discusión que queremos intencionar, que nosotros pensemos desde qué categorías, porque cuando nosotros decimos vamos a presentarnos así, o no vamos a presentarnos así, o voy a elegir esto, o no voy a elegir esto, dejo atrás identidades, ¿no? Y a veces uno trata de eso, termina homogeneizando, y ella estaba muy emocionada, y nosotros nos emocionamos también de ver cómo ella se sentía parte de la universidad al poder estar en una reunión de su hijo con la universidad, y la Universidad de Chile suele hacer con los mechones algo que es despojarlos de su familia, y que es muy distinto a la lógica del colegio, de la reunión de apoderados, de qué sé yo, de que los profesores hablan con los papás y entran a la universidad y de pronto son individualidades, ¿no? Y eso como insumo para la conversación. Horacio, tienes la mano levantada, por favor. Sí, yo quería poner un poco también en la mesa la idea de exclusión, que nos puede ayudar a entender por qué lo que decía Álvaro, ¿no? Por qué, si bien somos todos distintos, hay algunos más distintos que otros, como decía Orwell ahí en un libro, ¿no? Porque resulta que todas las diferencias son legítimas, pero hay diferencias que están sujetas a exclusión. Y yo creo que es relevante frente a estas diferencias que provocan exclusión, también tener claro cuáles son nuestros privilegios, ¿sí? Yo me reconozco dentro de ciertos privilegios. Podríamos decir, por ejemplo, en común acá, que estamos en un espacio privilegiado. La Universidad de Chile es un espacio de privilegio porque es un espacio que es elitista, que no todos pueden acceder, y además un espacio que goza de alto prestigio todavía a nivel nacional. Entonces, yo creo que siempre frente a las posibles exclusiones, también tenemos que ser muy conscientes de los privilegios, porque los privilegios son los que muchas veces nos impiden mirar las exclusiones, porque las asumimos como naturales. Por ejemplo, a mí me costó mucho asumirme como rubio, ¿sí? De hecho, trabajo los temas de interculturalidad con Doris porque es mucho más cercano para ella. Para mí, yo me di cuenta después trabajando en la universidad, porque yo soy de un estrato pobre, soy de clase obrera, mis papás de alguna manera ganaban el mínimo, y eso yo nunca lo noté, porque hay un concepto que las sociólogas o los sociólogos de la facultad ocupan, que es la riqueza subjetiva de la blancura o de la blanquitud, que implica que si tú tienes una tez más blanca o un pelo más claro, te ven como una persona que no es pobre, ¿sí? Y eso a mí, la universidad como estudiante, no estar sujeto a ninguna exclusión. Y yo eso lo naturalicé. Y después, trabajando en los temas de inclusión, me di cuenta
que estudiantes del mismo estrato social mío viven una experiencia totalmente distinta por tener un color de piel distinto o un color de pelo diferente. Y eso uno no se da cuenta, es una cuestión que uno la vive como algo muy natural. Y te das cuenta mucho después cuando justamente te pones frente al espejo y dices, chuta, hay estudiantes que comparten muchas de mis características, pero como yo me diferencio en otras, viví una experiencia totalmente diferente. Entonces, yo creo que frente a las posibles exclusiones, es muy importante poner y ser consciente de los privilegios que uno tiene, ¿sí? Porque muchas veces se asocian mucho al mérito, y muchas veces no es mérito ni académico, ni etcétera, sino que son incluso privilegios que están muy naturalizados en nuestras historias vitales y que una vez que los deconstruimos, como planteaba Doris, podemos recién entender cuáles son las exclusiones que hay detrás, o sea, digamos, el reflejo de ese espejo, ¿no? Por un lado está el privilegio, por el otro lado está la exclusión. Entonces yo creo que es importante ser muy conscientes de nuestros privilegios para poder entender cuáles son las posibles exclusiones que están desde el otro lado. Sí, me llama mucho la atención y qué bueno que planteaste de nuevo la idea del espejo, ¿no? Porque también hay que mencionar que el espejo no es la única forma en donde nos reflejamos, ¿no? Y no todos los espejos nos dan la misma imagen, ¿no? Hay espejos que deforman la imagen, ¿no? Hay espejos de distintos tamaños. Pusimos aquí, por ejemplo, en la imagen un espejo que está mostrando solo parte del rostro, ¿no? Hay espejos, por ejemplo, en Santiago ir a los Juegos de Ana uno puede ver esos espejos que son curvos, cóncavos, ¿no? Y que entregan otra imagen, ¿no? Pero además no es solo la superficie del espejo la que nos entrega un reflejo, ¿no? Por citar, por ejemplo, el título de la serie de Netflix Black Mirror, ¿no? La pantalla de los aparatos, ¿no? Pero yo también me puedo reflejar en el agua, por ejemplo. Y esa agua puede estar más limpia o más sucia, puede estar corriendo o puede estar estancada, ¿no? Puede ser el agua en el lavamanos o no, ¿no? Yo también puedo reflejar quizás, no sé, una cuchara, ¿no? Eh, la superficie en la que me estoy reflejando y el contexto, ¿no? En el que estoy viendo mi reflejo influye. A eso es lo que vamos, ¿no? Y cómo estamos comprendiendo esa superficie sobre la que nos reflejamos. ¿Nos estamos mirando un espejo? ¿Qué espejo es? ¿No? ¿Cómo me paro yo frente a ese espejo? ¿No? Es quizás una cámara de celular, ¿no? Yo si no tengo un espejo a la mano suelo, antes de salir, verme en la cámara tipo selfie, ¿no? Son distintas formas de abordar la imagen, unas más nítidas que otras, unas de cierta forma o no. Pensar, por ejemplo, la problemática de los filtros, ¿no? Y cómo el tema racial entra por allí. El filtro que uno usa suele ser, yo no uso mucho, pero el filtro que se usa suele ser para blanquearse, ¿no? O para mostrar otros rasgos, que no son los que tengo, no son los que tiene mi cara, ¿no? Como si solucionara, como si eso fuera más bello, ¿no? Y detrás de eso hay cosas, ¿no? Detrás de eso hay un montón de ideas, ¿no? Yo quisiera eh, insistir de nuevo, es una dinámica taller, entonces quisiera conocer otras opiniones, quisiera saber si alguna de estas preguntas le hace sentido o quizás nunca se lo habían cuestionado al resto de los participantes, para que no se enfrasquen en las mismas intervenciones, ¿no? Para que podamos tener la mayor diversidad posible dentro de la conversación. Eh, Insisto, si quieren poner por el chat, si quieren prender su micrófono, está abierta la invitación. ¿Podríamos avanzar, Álvaro, para ir cerrando el taller? Sí, me parece que antes hay una intervención de Doris, sí. Súper, perdón.
No, súper cortito. Yo creo que el ejercicio del espejo es súper bueno, pero como dice Álvaro, me parece central lo que dice. ¿Qué es lo que vemos en el espejo? Suele ser la representación cultural o de la socialización que tenemos, porque yo, por ejemplo, he estado en zonas huilliches específicamente donde un encargado de cultura tiene más rasgos indígenas que yo y resulta que quiere hacer un festival de surf o quiere hacer cualquier cuestión bastante guiado por una mentalidad bien eurocéntrica y desde ese tipo. Entonces, yo soy una mestiza, una champurria y yo creo que estamos afortunadamente en una época donde podemos hasta decirlo. Hace mucho tiempo, ni siquiera tanto tiempo atrás, yo tengo 52 años y mi generación cuando éramos chicos, todavía los abuelos, las abuelas trataban de que uno se blanqueara porque era la forma de defendernos del racismo. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, enhorabuena que estos espacios los estamos dando en la universidad y es para largo, para largo. Aprovecho de complementar algo que es un ejemplo un poco simple, pero para mí fue muy clave cuando lo vi, que es, hay un video que circula en internet de un niño de 4 años con otro niño de 4 años, son estadounidenses, uno es blanco y el otro es afrodescendiente, y van al jardín infantil y llegan a su casa un día y les piden a los papás que les corten el pelo al cero, que los rapen, y los papás los rapan y llegan al otro día al jardín y los niños querían que la tía del jardín los confundiera, porque en ellos, en su mente, no se daban cuenta que tenían un evidente color de piel distinto, y para mí es súper clave eso, porque a ellos se les enseñó mirar eso en sus espejos. A ellos se les enseñó qué tenían que mirar y qué era relevante al momento de diferenciarse con los demás, y se les dijo en algún momento de su vida, el color de piel es importante, pero no se da por hecho. Incluso en niños tan pequeños eso no se da por hecho. Nosotros no nacemos mirando colores de piel distintos y discriminando a la gente por eso. Se nos enseñó. Entonces, como que esa idea nos acompañe también para saber que esas cosas se pueden trabajar, deconstruir, creo, y no darlo por sentado, ¿no? Como es algo visual, uno dice, no, pero esto es un hecho concreto de que él es mulato, mestizo, afrodescendiente. No, es que eso se nos enseñó a verlo incluso se nos enseñó a verlo. Eso. ¿Hay alguna otra acotación? Me parece muy interesante lo que mencionan Belén y Doris, pero quería saber si hay... Sí, Maximiliano. Aprendí a levantar la mano. ¿No? Bueno, plantear más que como me veo como individual, como me veo como colectivo, yo un poco, o como familia, como clan, no sé. Resulta que yo tengo un hermano que tiene discapacidad, tiene una discapacidad intelectual profunda, severa, no sé. Entonces, lo que me choca un poco es cómo me visualiza o cómo la sociedad interpreta muchas actividades que realizamos siempre. O sea, para mí es como normal salir con él en la plaza y subir en esos carritos que tienen dos puestos, yo pedalear y él ir sentado al lado, o sacarlo en el auto. Yo recuerdo una vez alguien relató porque tuvimos como un conflicto porque yo iba manejando, él iba sentado al lado y me estacioné para que él se pudiera bajar, mi hermano, y me planteé así como, tú que te aprovechas de tu hermano y no sé qué cosa. Con un planteamiento súper agresivo de la otra persona en relación a la condición, no sé, que presenta mi hermano. Y quizás a mi intención. Y en el fondo, Diego es el que más disfruta de andar viajando arriba del auto y en mi interior yo decía, pero chuta, a lo mejor Diego está usándome. No es que yo lo esté usando, ¿no es cierto? Él me está usando. O de repente cuando se plantea como desde la caridad, como desde a mí al menos me genera como una incomodidad, ¿no es cierto?, cuando me reflejo o cuando se ve como un reflejo en relación a eso. Es un integrante más, es una persona más, no sé, pues, dentro de nuestro clan. Entonces, así como nosotros nos burlamos de él, aunque él no habla, no sé, pues, él también se burla de nosotros,
de acuerdo a sus características. Y ahí se ve reflejada también una especie como de, no sé si discriminación, pero como de percepción, ¿no es cierto?, del otro y que es recibida por uno usualmente, ¿no? Dentro de un contexto de lo diverso. De hecho, nosotros lo incluimos, independiente que su discapacidad es severa, lo incluimos en muchas actividades que técnicamente él no puede hacer, pero o no debería poder hacer, no sé, ahí yo también me caigo en el lenguaje, obviamente, pero que no sé, lo hace de acuerdo a sus capacidades. Me parece súper importante lo que planteas como dentro del tema de las diversidades, y también pasa con niñas que se han hecho, bueno, estudios, o las mamás que llevan a niñas que tienen discapacidad también al jardín, por ejemplo. El niño, no sé, a veces por temas físicos, por temas de salud mental, niñas de 3 años y nada, todos los compañeros juegan con ellos, 4 años, todo bien, a los 5 años empiezan a preguntar, pero ¿y por qué eres así? ¿Y por qué? Y empiezan a notar esas cosas porque se les enseña que eso es lo que tienen que discriminar, digamos, que eso es lo diferente. Y bueno, y hay un tremendo trabajo de disminuir las barreras de accesibilidad que tenemos en nuestra sociedad para que también podamos frecuentar nuestras relaciones con personas con discapacidad, porque a veces esas personas se encierran en su casa o están muy centradas en su familia y la sociedad hace como si no existieran, como no sabes relacionarte, no sabes vincularte, no sabes cómo preguntarles, cómo acercarte a una persona ciega, no sabes, te complica, porque, y es que al final hay tantas barreras, ¿no? Entonces creo que eso, claro, debe cambiar en función de abrirnos primero a dialogar, porque las personas con discapacidad tienen la barrera y que están además sociabilizan muy poco, no siempre van al colegio, no entran a la universidad en general. Entonces, a diferencia de los pueblos indígenas o las personas afrodescendientes que a veces las vemos en la calle, o los migrantes, nos topamos, los miramos, hay un tremendo encierro de la discapacidad que todavía es una gran lucha para que también aprendamos a relacionarnos con esa diversidad. Horacio. Sí, Álvaro, Belén, les quería comentar que ya estamos pasaditos de la hora para que vayamos cerrando el taller, ya que está programado para las 12 el cierre, así que no sé si falta algo de la presentación que quieran ir sintetizando para que podamos ir cerrando pronto el espacio. Vamos a mostrar entonces una diapo más para cerrar ciertas ideas que teníamos y luego vamos a ir terminando solo un par de minutitos más entonces. Bueno, introduje un poco de esta idea anteriormente, pero queremos hablar también sobre la cámara como espejo, ¿no? Y un fenómeno muy común y presente en esta misma distancia de las cámaras apagadas, ¿no? Detrás de eso, obviamente, hay muchos factores, hay muchos elementos que uno podría tomar, pero nosotros quisimos verlo como desde la perspectiva de que al prender la cámara yo también me veo, ¿no? También veo un reflejo y decido si quiero que las otras personas en la misma reunión estén viendo mi imagen en ese cuadradito, ¿no? Y hay un montón de situaciones que podrían hacer, hay un montón de elementos que hacen que las personas no quieran ver ese reflejo, no solo porque no lo quieran ver respecto de sí, sino porque no quieren que el resto lo vea. De partida, poder estar ocupado en otra cosa, no sé, poder estar comiendo, quizás poder estar trabajando en otra cosa, eh, eh, situaciones como que no tengo un espacio para poder estar sentado tranquilo en una reunión, que sucede en muchos hogares, o simplemente porque no me da la confianza a las personas con las que estoy hablando, o porque no me siento seguro mostrando eso allí, ¿no? Se trata de una situación en la que la gente decide, ¿no? Y yo también muchas veces decido no mostrar mi rostro, no mostrar el reflejo, ¿no? Me marqué con respecto a esa instancia.
y eso implica también un montón también de elementos estéticos, ¿no? Conozco mucha gente que se prepara un poco más, se muestra de forma distinta cuando va a tener una reunión en donde va a exponer quizás en una clase, ¿no? En un contexto universitario, bueno, tengo una exposición, así que voy a amonarme un poquito más. Eh, hay gente que decide no prender el micrófono porque derechamente sus condiciones de acceso a Internet quizás no se lo permiten, ¿no? Eh, pero creo que estos elementos quizás no suelen ser problematizados, ¿no? Respecto a cómo me identifico en esa imagen y cómo me muestro, ¿no? Solemos abordarlo desde otro elemento, el fenómeno de la cámara apagada. No sé si Belén quiere agregar algo. Eso mismo, de acuerdo con lo que has planteado. Como creo que también no estamos acostumbrados a vernos tanto a nosotros mismos de frente y eso también a veces puede incomodarnos, así que la cámara encendida es como todo un enigma. Sin duda puede que después se empiece a trabajar más el tema y hablar del fenómeno de estarnos mirando a nosotros mismos mientras hablamos a propósito de los reflejos y los espejos. Eso. Belén, no sé si puedes continuar, tengo un ruido muy incómodo aquí en la calle. ¿Quieres que pase la siguiente diapo? Sí, no entendí bien. ¿Estás con ruido? ¿Yo estoy con ruido? Sí, no sé si se escucha, pero aquí en la casa creo que hay un par de situaciones con mucho ruido, no, entonces prefiero no tener muy entendido. No se percibe así, Álvaro, pero igual Ah, ya, podríamos qué ir bien. terminando. Bueno, desde la Oficina de Equidad e Inclusión les damos las gracias por haber participado desde el área de interculturalidad. Nos parece importante tener estas discusiones, sobre todo desde lo conversado, ya que hay instancias en la universidad para hablarlo como desde la presentación, como más académica, pero no siempre se da como el taller para poder conversar qué pensamos y compartir nuestros saberes, nuestras dudas, nuestras experiencias, nuestros ejemplos, así que agradecidos de esta instancia, agradecemos a Horacio también por habernos invitado. Y no sé, Álvaro, si quieres decir algo más.